Miedo a los movimientos sísmicos. Empieza y hay personas que no pueden contener su pánico y salen disparadas. Y es allí donde se producen los accidentes y a veces con desenlace fatal. Miedo a los insectos, miedo a hacer el ridículo, miedo a la muerte, miedo a perder la salud. Vivimos en el mundo de los adultos conscientes de los miedos que a veces nos gobiernan y que no hemos aprendido a dominar. Es válido aceptarlos y decir, no puedo con los terremotos, no puedo. O sea, por más que en teoría me expliques que ahí puedo perder la vida, no puedo. Son más fuertes que yo y entro en ataque de pánico. Y cuando el miedo aparece en los niños, ¿cómo podríamos canalizar los adultos para que el miedo no necesariamente sea un sentimiento negativo, sino para que el miedo sea algo retador y nos lleve a un escenario positivo? Nuestra querida Rachel Watson, parte de la casa, la sentimos así, aunque ya no tiene la frecuencia de antes al aire, pero te has quedado en el corazón de todos los oyentes. Rachel ha editado un libro titulado Entre Emociones y habla justamente, entre otras, del miedo, de la compasión. Y es tan importante, me parece que te escuchan tanto los padres de familia, que más bien a mí se me parte el corazón cuando escucho come. Si no acabas, viene el cuco y te va a llevar. Y estamos incentivando el desarrollo exacerbado del miedo, como si fuese un sentimiento poderoso para controlar al otro. Bienvenida, Rachel. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes también al público de Siempre en Casa. Encantada de estar con ustedes. Algunos niños le tienen miedo al perro y otros no. Otros de frente van y le hacen mucho cariño. ¿Cómo es que van apareciendo o se construyen estas emociones que, insisto, pueden ser negativas o positivas según cómo las enfrentemos? ¿Cómo estás? Mira, Mauricio, básicamente cuando hablamos del miedo y de cualquier otra emoción, estamos hablando de reacciones naturales propias a los seres humanos frente a determinadas circunstancias. En el caso del miedo, concretamente, la reacción que sentimos en nuestro organismo y que nos impulsa a actuar es para protegernos, huir, paralizarnos o evitar un peligro. El miedo aparece cuando nos damos cuenta, sentimos que estamos frente a un peligro inminente. Entonces, los niños, al igual que los adultos, tienen este bagaje biológico, psicobiológico, por así decirlo, de la emoción del miedo que se va a ir desarrollando conforme crecen. Algunos miedos van a ser naturales, y por ejemplo, a un bebito pequeñito, un ruido fuerte, inmediatamente lo asusta, ¿no? Porque se ve amenazado de alguna u otra forma. Pero hay algo muy grave, que es lo que tú has mencionado, que conforme los niños van creciendo, algunos miedos dejan ya no solo de ser naturales, que son incentivados o promovidos por los adultos porque infundimos ese temor en los niños. Cuando los amenazamos, por ejemplo, o el ejemplo concreto que tú has dado, lo del cuco, o cuando de repente mamá o papá amenaza al niño por no hacer la tarea con pegarle o gritarle o con el castigo, y está generando un miedo que es provocado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro los adultos es analizar el miedo por el cual está atravesando mi hijo o mi hija. ¿Es un miedo natural para su edad? ¿Es esperado? Hay miedos que son totalmente naturales, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, que se supera tal vez un poquito cuando el niño ya es más grande, el miedo a los extraños, como tú dices, el miedo a los insectos, al perro. Y los niños y las niñas no todos van a sentir con la misma intensidad los mismos temores. Entonces es bien importante que como adultos, primero nos demos cuenta qué es lo que está pasando, a qué le está temiendo mi hijo y por qué, qué es lo que hay detrás de ese miedo. ¿Es un miedo real? Realmente, por ejemplo, le tiene miedo al perro porque una vez el perro le mordió y teme acercarse a los perros, o le teme miedo al perro porque yo le paro diciendo, cuando pasamos por ahí, ten cuidado que el perro te va a ladrar y no te acerques tanto. Y claro, siempre es bueno medidas de precaución con los chicos, pero también depende mucho, Mauricio, de la actitud de los padres. Hay padres que también son muy miedosos, muy temerosos y le transmiten a sus hijos todos sus temores. Ahora, si el niño o niña presenta un miedo que no puede controlar, que no se manifiesta de la misma manera en otros niños de la misma edad, educados con los mismos parámetros,
¿Puede el padre solo sublimizar y canalizar hacia algo neutral ese miedo que está obviamente siempre originado en alguna experiencia negativa? ¿O puede ser que el niño vio la película o escuchó al vecino y fue tan impactante la historia narrada que ya quedó dominado por el miedo? Y el padre dice, pero ¿de dónde ha sacado este miedo? Acá en la casa nadie le tiene miedo al gato, ¿no? Pero resulta que escuchó algo. En tu experiencia, que es vasta y es solvente, ¿los padres de familia logran solos sacar de ese miedo que está dominando al niño a lo que sea? Miedo al perro, al gato, miedo a la oscuridad. Tienen que dormir con la luz prendida, no pueden quedarse dormidos con la luz apagada. Y lamentablemente a veces miedo a sociabilizar. La pandemia ha dejado a un considerable número de niños que no quieren salir de su casa, que no quieren ver a otros niños. Escucharon algo muy fuerte sobre el COVID, perdieron a muchos seres queridos. ¿Cómo los sacamos a los pequeños de la casa del miedo con herramientas de amor, con herramientas saludables, con herramientas horizontales, no con verticalidad y con castigos físicos, porque creo que las cosas ahí es donde se complican? Volvemos con Rachel Watson y todo lo que necesitamos saber acerca del miedo en los niños. Nos siguen en la multiplataforma y están en televisión. Verán que tengo en mis manos un libro titulado Entre emociones, de autoría de nuestra querida Rachel Watson. ¿Cómo manejamos la tristeza, la ira, la frustración y el miedo? Nos hemos detenido en el miedo porque me parece que está inherente. Durante la pandemia nos hemos quedado con algunos niños que tienen miedo a sociabilizar. Y también, Rachel, en tu vasta experiencia habrás identificado que hay crianzas donde construyen a un personaje que es malo y hay que tenerle miedo. A veces es el papá y a veces es la mamá. La mamá, si es la buena, le dice, ahí viene tu papá. Y a través del miedo que infunde el papá, se supone que el niño tiene que hacer caso. Y si no es el papá y la mamá, es una tía o es un tío o hay un personaje que encarna el miedo. Entonces, a veces es real y creces teniéndole miedo a tu papá o a tu mamá, según sea la dinámica familiar. Este sentimiento que tú analizas, entre otros, en el libro que tengo en mi poder, que te felicito, está con una capacidad de síntesis impresionante y creo que es una gran herramienta, inclusive para que los adultos se planteen cómo están trabajando su propia ira, su propia frustración y su propia tristeza. ¿Son siempre estos sentimientos negativos? Ahora nos centramos en el miedo en compañía de Rachel Watson. Mauricio, más que hablar de emociones negativas y positivas, se habla de emociones desagradables y agradables. No son ni positivas ni negativas porque todas las emociones en realidad son adaptativas. Nos sirven para poder adaptarnos al medio que nos rodea y para nuestra sobrevivencia, sobre todo las emociones básicas. Entonces, cuando los niños empiezan a crecer y empiezan a activarse temores en ellos, es bien importante que como adultos entendamos de que es un proceso natural. Pero si nosotros adicionalmente activamos temores innecesariamente, vamos a crear niños que pueden llegar a desarrollar un trastorno de ansiedad. Y acá quiero responder lo que me preguntaste antes de salir a la pausa. Si yo veo que mi hijo tiene un miedo ligero a algo, estamos hablando de un temor, y yo lo puedo manejar en casa como adulto, contándole cuentos, buscando algunas estrategias como de repente un objeto que le dé seguridad o la luz prendida bajita si es que el miedo está a la oscuridad. Y como adulto empiezo a tener también la tranquilidad de que hay momentos, periodos en los que los niños van a tener miedo y yo como padre tengo que tener paciencia, eso va a ayudar a superar. ¿Okay? Pero si es que ya el miedo empieza a ser muy intenso, repetitivo, incluso irracional frente a situaciones que no lo ameritan, y como mamá o papá he hecho de todo para ayudar a mi hijo a superarlo de manera adecuada, como tú dices, de manera amorosa, validando sus emociones, diciéndole, ok, entiendo que tengas miedo, cuéntame por qué tienes miedo, o ven, cálmate, yo te protejo, no tienes que tener miedo. A veces los adultos hacemos lo contrario, no tengas miedo, hay que ser valiente porque eres miedoso, y eso no ayuda en nada.
Cuando ya se finalmente sale de las manos, sí, un ratito, Mauricio, sí, claro. cuando ya se escapa de las manos, ya estamos hablando de que se puede generar un trastorno de ansiedad, y ahí sí ya es necesario recurrir a la ayuda de un especialista, ya sale del manejo de los papás. Tienen que apoyar, obviamente, el proceso, pero van a necesitar de un profesional que ayude al niño y a los padres a manejar esa situación. Rachel, estás acostumbrada y creo que no vas a tener ningún inconveniente si las líneas quedan abiertas para que las personas que están escuchando y están enfrentando algo que no saben manejar desde su propio miedo o al miedo que tiene el niño de la casa y ya no encuentran cómo salir de esa situación, los puedas aconsejar. El 212-4100 y el 212-7165 están a su disposición. Los padres hacen un esfuerzo increíble, llegan a un parque de diversiones y los padres tienen la expectativa que el niño se suba a la montaña rusa o se suba al juego, el que esté al frente, puede ser desde el carrito chocón, la silla voladora, lo que exista. Pero el niño no quiere. No quiere genuinamente, no sabemos desde qué experiencia, pero no quiere, tiene miedo porque es algo que no ha explorado. Y los padres se lo imponen verticalmente y le dicen, te castigo si no te subes, yo no voy a haber venido hasta acá para que tú no te subas, porque también creen que ese es el camino para que el niño vence el miedo y sea finalmente valiente, corajudo o corajuda, según sea la situación. Me parece que desde tu experiencia esa verticalidad, esa imposición ya salió de circulación, ya no es necesario, Claro, ya no es necesario. No ayuda. Nuestro rol es motivar, incentivar, dar seguridad. Pero si nosotros empujamos al niño sin herramientas para enfrentar ese miedo, le vamos a causar un trauma. Sí tenemos que prepararlo, no significa que frente a los miedos le digamos, ya hijito, nunca lo afrontes. No, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a afrontar sus miedos. Igual nos pasa a nosotros los adultos, pero tenemos que ir preparados, tenemos que enseñarle, por ejemplo, a respirar con calma cuando esté muy nervioso, a imaginarse, por ejemplo, si el miedo que tiene es frente a hablar ante los demás, a imaginarse, a hacerlo bien o repasar con él. Cada miedo tiene su camino para poder ayudar al niño, a la niña a superarlo, pero el camino del autoritarismo, del obligar, del castigar, no va a llevar a nada bueno, al contrario, va a instalar más los miedos. Acordémonos, cuando un profesor llama a un alumno a que exponga delante del resto, algunos lo hacen con absoluta naturalidad y desenvoltura sin experimentar ningún miedo. Otros no pueden ni siquiera pararse de la carpeta y hay que respetar eso y hay que trabajarlo progresivamente. Richard nos llama desde San Martín. Buenos días, Richard. Rachel Watson y todo el Perú te escucha. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, amigo. Buen día. Bueno, mi pregunta es para la señorita. Señorita, muy buenas tardes. Buenas tardes, Richard. Mi pregunta es que yo tengo una niña de 4 años. Yo no vivo con mi niña ya hace más o menos un buen tiempo, unos 5 o 6 años, porque ella vive con su mamá. Pero cada vez que yo la saco, un día sí, un día no, mi hija, cuando yo la saco a la calle, le aturde la bulla de las personas que pasan con el carro a todo volumen, o sea, le aturde la bulla en general, ¿no? De los perros, hace como a los perros. A veces cuando pasa algunos vendedores vendiendo con sus micros, y papá dile que se vaya, me aturde, me estresa, dice mi hijita, ¿no? Entonces ya, hijita, ya se va a ir, le digo, ¿no? Y aparte me habla de que tiene sueños así, como pesadillas, ¿no? Y hijita, ya, son pesadillas, de repente piensas, ¿no? Y quiero que me diga a qué se debe, por favor, señorita. A ver, Richard, en verdad necesitaría mucha más información para decirte la razón exacta por la que tu niña está así, pero hay algunas posibilidades que tienes que evaluar. Con respecto a los miedos, a cuando se aturde con los ruidos fuertes, ahí podría estar pasando que ella tenga algún proceso sensoriomotriz que hay que reforzar. Hay muchos niños, Mauricio, que son muy sensoriales y que los ruidos fuertes, las texturas, los olores fuertes les producen ciertas sensaciones. Entonces, Richard, tal vez en tu caso, eso estar tan aturdida por ruidos fuertes, no hay que evaluar primero si responde a algunas situaciones que ella vive, tal vez en casa, donde por ahí que gritan o hay ruido y está expuesta a ruidos fuertes, o si no es el caso, yo te sugeriría, ya tiene 4 años, que le hagan una evaluación de integración sensorial para ver si es que el problema no viene por la parte sensoriomotriz, ¿ok? Y con respecto a las pesadillas,
que justo está entrando a la edad donde empiezan a tener pesadillas, hay que ver cómo está su rutina en el día, Richard. Si es que hay factores que la pueden estar estresando, no sé si ya empezó la presencialidad en el nido o no, si está en la casa, cómo son las relaciones que tiene en la familia, tú no vives con ella. Cuando está contigo trata de darle mucha tranquilidad, mucha paz, mucho amor, pero también conversa con la mamá, sería lo ideal, para poder revisar juntos qué pudiera estar haciendo que ella se vaya cargando y pueda tener algunas pesadillas en la noche, porque a veces por ahí también salen los temores, las ansiedades que puede estar viviendo. Bien, muchas gracias Rachel por recordarnos algunas de las estrategias que hay y cómo abordar el tema de los miedos. Muchas personas ya nos están escribiendo que quieren obtener el libro Entre Emociones. ¿Cómo pueden hacerlo? Mauricio, este librito lo he hecho con mucho cariño, en verdad, 3 años de trabajo ha tomado, y me pueden escribir a consultas@rachelwatsondelucci.com. Lo repito, consultas@rachelwatsondelucci.com. Se escribe Rachel Watson Delucci, CCHI, con doble C, .com, y ahí les puedo dar información y la manera como lo pueden obtener, y les agradezco mucho también por la confianza en mi trabajo. De verdad que es un libro que es para todas las edades, va a ayudar a adolescentes, jóvenes y adultos para vivir mejor nuestro mundo emocional, aprender a gestionarlo y finalmente tener una vida más saludable a nivel mental. Y encantada de estar contigo, Mauricio, esta tarde. Gracias por tu tiempo. Siempre es un placer escucharte. Hasta una próxima oportunidad.